Pruebas por link. Valora la afectación de las raíces nerviosas cervicales. La posición del paciente es en sedente y el examinador detrás de este. Para la ejecución de este se realiza con las manos sobre la cabeza del paciente y se lleva la cabeza hacia una inclinación lateral y se aplica una compresión axial. Después se repite esa maniobra hacia el otro lado. El signo es positivo si el paciente presenta dolor o hay parestesias irradiadas hacia el brazo, y es negativo si no presenta ningún tipo de síntoma. Prueba de MNIR. El objetivo de esta es valorar si hay un pinzamiento subacromial. El paciente se ubica en sedente y el examinador detrás de este en bípedo. La ejecución de este se realiza con una mano. El examinador toma el tercio proximal del antebrazo y lleva hacia flexión de hombro y rotación interna de este. Junto con la otra mano se pone sobre la escápula. Este es un hallazgo positivo si hay aparición de dolor o malestar en esta región, especialmente cuando se realizan los movimientos. Prueba de Job. Esta valora el músculo supraespinoso y su inserción tendinosa. La ubicación del paciente es de pie, sin embargo, para comodidad del terapeuta se puede realizar sedente. Con ambos brazos abducidos a 90 grados, rotados internamente, con los antebrazos pronados, de modo que los pulgares siempre estén orientados hacia abajo. El examinador se realiza detrás de este. Para la ejecución se solicita la mantención de la posición ante una aplicación de la fuerza hacia abajo. La prueba es positiva si presenta dolor y es negativa si no hay presencia de esta. Prueba de la caída del brazo. El objetivo de esta es evaluar la integridad de los músculos del manguito rotador. La posición del paciente es en bípedo y la posición del examinador es en bípedo detrás de este. La ejecución se lleva el hombro a unos 90 grados de abducción y se le pide al paciente que los lleve lentamente a posición neutra. El hallazgo es positivo si hay incapacidad para soportar el peso del miembro o en la ejecución presenta un dolor considerable. Prueba de Gerber. Esta valora la integridad del tendón del músculo subescapular. La posición del paciente es con el hombro completamente extendido, con una rotación interna y una flexión del codo. El dorso de la mano debe estar en contacto con la espalda. El terapeuta se ubica detrás del paciente con una mano en la escápula y la otra en la palma de la mano del paciente. En la ejecución, el sujeto intenta separar la mano de la espalda con resistencia generada por el terapeuta. El hallazgo es positivo si al separar la mano de la espalda, el paciente presenta dolor en el tercio proximal del hombro. Prueba del rascado de Apley. Esta se realiza con el fin de evaluar la integridad del tendón del músculo supraespinoso y el subescapular. La posición del paciente es en bípedo y del examinador en bípedo detrás de este. Se realiza en dos fases. La primera fase se le pide al paciente que toque el margen superior de la escápula por detrás de la cabeza, y en la segunda fase se le pide al paciente que toque el margen inferior de la escápula contralateral. Esta prueba se realiza bilateralmente. El hallazgo es positivo si el paciente presenta dolor y es negativo si no presenta. Prueba de Patel. Esta se realiza para evaluar la integridad del tendón del músculo infraespinoso. La posición del paciente es en sedente con abducción de hombro a 90 grados y flexión de codo a 90 grados. Y la posición del terapeuta es de pie detrás de este con una mano ubicada sobre la escápula y la otra en el tercio distal del antebrazo. La ejecución se le solicita al paciente que resista a la rotación externa del hombro mediante una toma sobre el tercio distal del antebrazo. El hallazgo es positivo si hay una sensación dolorosa ubicada bajo el ángulo postero lateral del acromion, y es negativo si no presenta dolor. Prueba de Hawkins-Kenneth.
Esta se realiza con el objetivo de evidenciar si hay presencia de un pinzamiento subacromial. La posición del paciente es en sedente con flexión de hombro a 90 grados y flexión de codo a 90 grados. El examinador se coloca de pie al lado del sujeto y con una mano sostiene el codo y con la otra ubicada en el tercio distal del antebrazo. En la ejecución se realiza una rotación interna forzada y el hallazgo es positivo si hay presencia de dolor o molestia. Y es negativo cuando no hay presencia de este. Prueba pasiva y activa de la epicondilitis. El objetivo de esta es evaluar la inflamación de la musculatura del epicóndilo. En posición del paciente es en sedente con brazo en prono y el examinador frente a este. Para la ejecución con la mano libre se resiste la extensión y la desviación radial de la muñeca, aplicando levemente la oposición del tercer dedo del metacarpio. El hallazgo es positivo si presenta dolor localizado en la región epicondilia y es negativo si no presenta dolor en esta. Prueba de Mich. En esta se realiza con el fin de evidenciar si hay una presencia de epicondilitis. El paciente se ubica en bípedo y el terapeuta se ubica en bípedo al lado de este. Para la ejecución se le indica al paciente que ubique el brazo con el antebrazo con una ligera pronación, con una extensión dorsal de la mano y flexión de los dedos y una flexión del codo. El terapeuta ubica una mano en el codo y la otra en el tercio distal del antebrazo. Con esto se le pide al paciente que realice una supinación del antebrazo contra resistencia de la mano del terapeuta. Se genera un hallazgo positivo si hay presencia de dolor en el epicóndilo y negativo si no hay presencia de este. Prueba pasiva de epitrocleitis. En esta se evaluará alguna lesión en la epitroclea del húmero. La posición del paciente es en sedente, con el codo completamente en extensión y el antebrazo en supinación. El terapeuta se ubica frente al paciente con una mano en la cara posterior del codo y la otra sobre la palma de la mano. Para la ejecución se parte hacia la extensión completa del codo y se realiza una flexión dorsal pasiva. Hay hallazgo de signo positivo si hay presencia de dolor en la epitroclea del húmero y negativo si no hay presencia de este. Prueba de epitrocleitis activa. En esta se realiza con el fin de evaluar alguna lesión en la epitroclea del húmero. El paciente se ubica en sedente con el codo en extensión completa y el antebrazo en supinación. Y el terapeuta se ubica frente al paciente con una mano en el codo y la otra en la palma, en el dorso de la mano. En la ejecución se parte de la extensión completa del codo y se le pide al paciente que realice la extensión de la muñeca, resistiendo a la fuerza generada por el terapeuta. Si hay presencia de dolor en la epitroclea del húmero, es un hallazgo positivo y es negativo cuando no hay presencia de este. Prueba de estabilización colateral de codo. Bueno, para empezar, el objetivo de esta es evaluar la integridad del ligamento colateral lateral y medial del codo. Para empezar, la posición del paciente es sentado con una semiflexión de codo y la posición del examinador es con una mano en el tercio distal del húmero y con la otra en el tercio proximal del antebrazo. Para esta prueba, la ejecución se realiza con una leve presión del húmero hacia medial para evaluar la integridad del ligamento medial y hacia el lateral para evaluar la integridad del ligamento lateral. El hallazgo es positivo si hay presencia de dolor o un desplazamiento de más de 2 centímetros.
y es negativo si no hay presencia ni desplazamiento. Prueba de estrés de valgo para la muñeca. En esta prueba el objetivo es evaluar la integridad del ligamento cubital. La posición del paciente es en sedente con la mano sobre una mesa en pronación. La posición del examinador es con una mano en el tercio distal del antebrazo y la otra en el carpo. La ejecución de la prueba es llevar una leve presión hacia el lobo cubital y el hallazgo de la prueba es positivo si hay un desplazamiento de 5 milímetros y es negativo si no hay presencia de desplazamiento ni de dolor. Prueba de Wallace. El objetivo de esta es evaluar la bandeleta central extensora de la articulación interfalángica proximal. La posición del paciente es sentado con la mano sobre la camilla, con los dedos en flexión excepto el dedo a examinar. La posición del examinador es frente al paciente. La ejecución, el examinador mantiene extendida la articulación interfalángica proximal a evaluar, mientras solicita una flexión activa de la articulación distal interfalángica. El hallazgo es positivo si el paciente presenta imposibilidad o dificultad para realizar la flexión interfalángica distal, lo que es indicativo para una rotura de la bandeleta central del capuchón extensor de la interfalángica proximal. Y es negativo si no presenta ningún síntoma. Prueba de Elson. El objetivo de esta es valorar la integridad de la bandeleta central del extensor de la articulación interfalángica proximal. La posición del paciente es sentado con la mano apoyada sobre la camilla y la articulación interfalángica proximal del dedo a valorar fuera de esta o en el borde de esta para la examinación, con una flexión de 90 grados. La posición del paciente es frente al paciente, aplica con un dedo sobre la falange proximal y el otro sobre la falange media. En cuanto a la ejecución, a partir de la flexión interfalángica proximal se le pide al paciente que proceda a extenderla con una ligera resistencia que le genera el examinador. El hallazgo es positivo en cuanto a la percepción del examinador si hay un leve intento de la extensión, así como cierto grado de rigidez en la interfalángica distal y se genera es porque hay una ruptura de la bandeleta central. Prueba de Tiner. Esta se realiza con el objetivo de evidenciar si hay una neuropatía del nervio cubital. La posición del paciente es en sedente y el examinador lateral al paciente, con una mano sujetando el antebrazo del mismo. Con la mano que le queda libre para la ejecución de con el dedo índice de esta mano, el examinador golpea suavemente el nervio cubital a su paso por el canal epitroclear. Y el hallazgo es positivo si hay sensación de descarga a lo largo del trayecto nervioso. Y es negativo si no hay presencia de ninguna descarga. Prueba de Fallen. El objetivo de esta prueba es evidenciar la compresión del nervio mediano. Entonces se le pide al paciente que junte los dorsos de sus manos. Esta posición se mantendrá entre 1 o 2 minutos y si muestra parestesias o dolor es positivo. Si no hay presencia de dolor es negativo. Prueba de Finkelstein. Esta prueba se usa para evidenciar una tendinositis en el abductor largo del extensor corto del pulgar. Para esto, el terapeuta tomará el tercio distal del antebrazo del paciente y con el otro brazo realizará una flexión de dedos y una desviación cubital. Es positivo si el paciente presenta dolor y negativo si no presenta dolor. Prueba de inestabilidad lateromedial del pulgar. Esta prueba valora la integridad del ligamento colateral cubital del primer dedo y ligamentos colaterales accesorios. Para esto, el examinador estabilizará el primer metacarpiano y con la otra mano pinzará la falange proximal del primer metacarpiano. La ejecución será una desviación radial de la falange proximal respecto al metacarpiano. La prueba será positiva si el paciente presenta dolor en la cara cubital de la articulación y será negativa si no presenta dolor.
Prueba de inclinación cubital forzada. Esta estudia la integridad del complejo fibrocartilaginoso del triangular. Para esto, el examinador con su mano proximal toma el antebrazo del paciente, con la otra toma la mano del paciente como si la fuera a estrechar y hace una desviación cubital. El hallazgo será positivo si hay presencia de dolor en la cara cubital de la muñeca y negativo si no presenta dolor. Prueba para ligamento sacrotuberoso. Para esta prueba, su objetivo es valorar dicho ligamento. En esta prueba, el paciente se va a encontrar de cúbito supino y posteriormente a la pierna evaluar se va a realizar una flexión total de cadera y de rodilla. La prueba es positiva si el paciente presenta dolor y es negativa si no presenta dolor. Prueba de Milgram. Esta prueba nos ayuda a comprobar la presencia del compromiso intratecal lumbar. Para esto, el paciente se va a encontrar en decúbito supino con los brazos cruzados sobre su pecho. Al paciente se le va a pedir que eleve sus piernas 10 centímetros. Y se le va a pedir que mantenga esta posición durante 10 segundos. Esta prueba va a ser positiva si presenta dolor lumbar o en la zona posterior del muslo y negativa si no presenta dolor. Prueba de la SASH. Esta sirve para poner a prueba si existe una posible radiculopatía lumbar de origen mecánico. Para esto, el paciente se va a encontrar en decúbito supino. El terapeuta tendrá una mano cerca de la rodilla, sobre el muslo cerca de la rodilla y la otra en el antepié. Lo que hará es una flexión de cadera de alrededor de 70 grados y una rotación interna de cadera y aducción de cadera. Es positivo si el paciente muestra dolor y es negativo si no lo demuestra en la zona lumbar. Prueba de la caída. Esta prueba tiene como objetivo evaluar una disfunción neurológica de origen medular. Para ello, el paciente se posicionará en el borde de la camilla en posición sedente y el terapeuta se posicionará en el lado homolateral. Para ello, se tomará al paciente por el antepié y se elevará la pierna con una flexión de rodilla. Posteriormente, se le va a pedir una flexión de columna dorsal y lumbar al paciente. Y el terapeuta va a manipular desde los cóndilos occipitales y va a generar una flexión. Posterior a esto, se le pedirá al paciente que realice una extensión de rodilla. El terapeuta generará una dorsiflexión con la mano más caudal. El hallazgo será positivo si hay una incapacidad del paciente para extender la rodilla. Prueba de tracción del nervio femoral. Esta sirve para determinar la presencia de alguna patología mecánica en la región lumbar media. Para esto, el paciente se va a encontrar en decúbito lateral. Se le va a pedir una ligera flexión de cabeza. El terapeuta lo que hará es que en la pierna a evaluar va a realizar una ligera extensión de cadera de aproximadamente unos 15 grados y una extensión de rodilla. Posteriormente, teniendo la cadera extendida, se le flexionará la rodilla al paciente. Es positivo cuando hay presencia de dolor en la región anterior del muslo y negativa si no hay presencia de dolor. Los pulgares descendidos. Esta prueba nos sirve para evaluar la movilidad sacroiliaca. Para esto le pediremos al paciente en ubicación bipedestación que mida la pared y apoye sus brazos en esta. El terapeuta ubicará las espinas ilíacas posteriores superiores y posteriormente le pedirá al paciente una flexión de cadera. Entonces, primero ubicamos las espinas ilíacas posteriores superiores. Posteriormente a esto le pedimos la flexión de cadera del lado alar del paciente y el hallazgo positivo es si el pulgar homolateral a la pierna flexionada no desciende y el negativo es si desciende. Prueba de Ganslen. Esta prueba sirve para valorar la disfunción sacroiliaca. Para esto, el paciente se encontrará en decúbito lateral.
Su pierna sana se deberá encontrar bien flexión de cadera y flexión de rodilla, llevándola hacia su tronco. Y la pierna a evaluar, o la zona a evaluar, se fijará la pelvis y la rodilla. Y se llevará a una extensión de cadera de 15 grados aproximadamente y una extensión de rodilla. Posteriormente, el fisioterapeuta hará una hiperextensión de cadera. El hallazgo es positivo si el paciente presenta dolor en la zona sacroiliaca o coxofemoral y negativa si no presenta ningún tipo de dolor. Prueba de Gillette. Esta prueba sirve para evaluar la movilidad o una posible restricción en la movilidad sacroiliaca. Para esto, el paciente en bipedestación se le pide que mire hacia la pared y apoye ambas manos sobre esta, mientras el terapeuta ubicará la espina ilíaca posterior superior y la cresta ilíaca del mismo lado a evaluar. Luego de esto, se le pedirá una flexión de cadera al paciente y se evaluará. Entonces, ubicamos espina ilíaca posterior superior y cresta ilíaca. Posteriormente, se le pedirá al paciente la flexión de cadera del mismo lugar. Es un hallazgo positivo si el dedo en el que tenemos la espina ilíaca posterior superior no se mueve o va hacia craneal. Prueba de Braga. Esta sirve para evaluar la integridad del menisco menial. Para esto, el paciente se encontrará en decúbito supino. La pierna a evaluar, el terapeuta llevará la rodilla a flexión y flexión de cadera alrededor de 90 grados. Posteriormente, en esta posición se realizará una rotación externa de rodilla y luego una extensión de rodilla. La prueba será positiva si el paciente presenta dolor en la interlínea medial y será negativa si no presenta dolor. Prueba de Faber. Esta prueba tiene como objetivo evaluar el tono del psoas ilíaco. Para ello, el paciente se posicionará en decúbito supino y el terapeuta llevará a una flexión de rodilla y de cadera a tal punto de que el pie de la pierna examinar quede sobre la rodilla contralateral. El examinador generará una abducción de cadera y con la mano contralateral va a estabilizar la pelvis contralateral. La prueba será positiva si hay un déficit en el rango de movimiento de la abducción de cadera, lo cual indicará un espasmo del psoas ilíaco. Prueba de simetría de miembros inferiores. Para esto, el paciente deberá estar acostado en decúbito supino sobre la camilla y con una cinta métrica se medirá la distancia entre la espina ilíaca anterior superior y el malleolo tibial. Esto se hará comparativamente y se verá si hay una dismetría o no. Prueba de Thomas. Esta prueba sirve para evaluar la flexibilidad de la musculatura flexora de cadera. Para esto, el paciente se encontrará en decúbito supino sobre la camilla. Con ambas manos llevará su muslo hacia su abdomen. La prueba es positiva si la pierna contralateral, la rodilla flexiona o la cadera flexiona. Es negativa si no ocurre ninguna de estas cosas. Signo de Lundgren. Esta prueba sirve para poner en manifiesto una patología insercional del psoas ilíaco. Para esto, el paciente se encontrará en decúbito supino sobre la camilla con el tronco y las rodillas pegadas a la camilla. Posteriormente, se le pedirá al paciente que eleve las piernas alrededor de unos 5 centímetros. Es positivo si se presenta dolor sobre la zona glútea o por la zona de inserción del psoas, y negativa si no presenta dolor. Prueba de Owen. Esta tiene como objetivo valorar la bandeleta iliotibial. Para ello, el paciente se colocará en decúbito lateral y el terapeuta va a generar una fijación en la cresta ilíaca de la pierna a evaluar. Va a realizar una extensión con ligera abducción de la pierna a evaluar y va a dejar caer el segmento lentamente hacia la abducción. El hallazgo será positivo si la abducción no es completa o la pierna no logra llegar a tocar la camilla. Y el hallazgo será negativo si la parte de la rodilla llega a tocar la camilla. Prueba del piriforme.
Esta prueba tiene como objetivo valorar el acortamiento del músculo piriforme. Para ello, el paciente se va a colocar en decúbito prono con una flexión de rodilla de 70 grados bilateralmente. El terapeuta va a colocar sus puños cerrados entre los malleolos y se le va a pedir una rotación externa de las rodillas del paciente, es decir, que apriete nuestros puños. El hallazgo es positivo si hay dolor en el músculo piriforme y negativo si no hay dolor. Prueba del piriforme. Esta prueba tiene como objetivo valorar el acortamiento del músculo piriforme. Para ello, el paciente se va a colocar en decúbito lateral hacia ventral en 3/4 con una flexión de 60 grados de la cadera y menos de 100 grados en la rodilla. El terapeuta va a fijar la cresta ilíaca y con la mano caudal va a ejercer una presión hacia descendente de la rodilla. El hallazgo es positivo si la paciente presenta dolor en la zona del músculo piriforme y es negativa cuando no lo hay. Prueba de acortamiento isquiotibial. Esta prueba tiene como objetivo valorar la flexibilidad o el acortamiento de la musculatura isquiotibial. Para ello, el paciente se va a ubicar en decúbito supino con una flexión de cadera de 90 grados. Con sus propias manos va a ayudar a mantener la posición de la cadera y va a generar una extensión bilateral de ambas piernas. El hallazgo es positivo si hay un grado mayor de 20 grados y es negativo si hay un grado de movimiento menor a 20 grados. Prueba de McMurray. Esta prueba tiene como objetivo valorar la integridad de los meniscos y de regiones parameniscales. Para ello, la paciente se ubicará en decúbito supino y el terapeuta se ubicará homolateralmente a la rodilla de evaluar. Luego se realizará una flexión máxima de rodilla y se fijará la rodilla. El contacto móvil se realizará en la presa calcánea y el terapeuta va a realizar una rotación externa y una rotación media. El hallazgo es positivo si se encuentra una crepitación audible o palpable o si hay dolor. En caso de no haberlo, va a ser un resultado negativo. Prueba de Aplin. Esta prueba tiene como objetivo valorar la región parameniscal y la integridad de los meniscos. Para ello, el paciente se va a colocar en decúbito prono con una flexión de rodilla de 90 grados. El terapeuta va a fijar el muslo con su rodilla y va a colocar su mano en el retropié, fijando la tibia y el peroné. El terapeuta procede a hacer una presión combinada con rotación tanto interna como externa de la rodilla. El hallazgo es positivo si hay dolor o crepitación audible o palpable y es negativo si no presenta ninguno de estos síntomas. Prueba de Lashman. Esta prueba tiene como objetivo valorar la integridad del ligamento cruzado anterior. Para ello, el paciente se va a colocar en decúbito supino y vamos a colocar la rodilla en 15 grados de flexión. Luego, el fisioterapeuta va a fijar el fémur en la parte superior y va a realizar una tracción de la tibia hacia arriba o hacia adelante. El hallazgo es positivo si hay una adelantación de la tibia anormal de forma comparativa o mayor a 5 milímetros. También es positivo si se presenta dolor durante la realización de la prueba y negativo si no presenta ninguno de los síntomas. Prueba de cajón posterior. La prueba tiene como objetivo valorar el ligamento cruzado posterior. Para ello, el paciente se va a colocar en decúbito supino con la rodilla a 90 grados de flexión. El terapeuta va a colocar sus manos frente a la tibia en su parte más proximal y va a generar una presión hacia atrás. El hallazgo es positivo si hay un desplazamiento de la tibia respecto al fémur mayor a 5 milímetros, un desplazamiento anormal de forma comparativa bilateral, o si hay presencia de dolor. El hallazgo es negativo si no hay ninguno de estos síntomas. Prueba de cajón anterior. Esta prueba tiene como objetivo valorar la integridad del ligamento cruzado anterior. Para ello, el paciente se va a poner en posición de cúbito supina con la rodilla en 90 grados de flexión. El terapeuta va a colocar las manos detrás de la rodilla y va a generar una tracción.
El hallazgo positivo de la prueba se va a dar si hay un desplazamiento mayor a 5 milímetros o un desplazamiento anormal de la tibia respecto al fémur de forma comparativa o bilateral. O también si hay dolor. La prueba es negativa si no hay presencia de dolor durante la ejecución de la prueba. Prueba de varo forzado en la rodilla. El objetivo de la prueba es evaluar la inestabilidad lateral de la rodilla. Para ello, el paciente se colocará en decúbito supino y el terapeuta se hará entre las piernas del paciente. Para esta prueba se estabilizará el tobillo y la mano más proximal hará una presión hacia el lateral para evaluar la estabilidad lateral de la rodilla. El hallazgo es positivo si se encuentra un bostezo articular, si se encuentra dolor o si hay movilización mayor de 5 milímetros de la articulación, y es negativo si no se presenta ninguna de estas. Prueba de valgo forzado en la rodilla. El objetivo de esta prueba es evaluar la inestabilidad medial de la rodilla. Para ello, el paciente se colocará en decúbito supino y el terapeuta en la parte homolateral de la rodilla. Para ello, se va a fijar el tobillo y se va a generar un movimiento hacia medial con la mano más proximal. El hallazgo es positivo si se encuentra un bostezo articular o si hay un desplazamiento mayor a 5 milímetros de la articulación. Signo de Soler. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la condromalacia rotuliana. Para ello se posicionará el paciente en decúbito supino y el terapeuta se hará unilateralmente a la rodilla a evaluar. Para ello, el terapeuta con sus 2 pulgares va a traccionar hacia caudal la rótula. El hallazgo es positivo si hay presencia de dolor y es negativo si no hay presencia de dolor. Prueba de Slocum. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la estabilidad rotatoria anterolateral y anteromedial de la rodilla. Para ello, el paciente se ubicará en posición de cúbito supina y el terapeuta se hará sentado sobre el pie del paciente para estabilizar el segmento. El terapeuta rodeará la tibia con las manos y realizará una rotación medial de la rodilla y va a generar una tracción hacia adelante. Esta prueba también se debe realizar en la rotación externa de la rodilla y realizar la misma tracción. La prueba es positiva cuando hay una traslación excesiva de la tibia respecto a los cóndilos femorales y es negativa si no hay una traslación excesiva. Prueba de Thompson. Tiene como objetivo evaluar la rotura del tendón de Aquiles. Para ello, el paciente se colocará en posición de cúbita prono y el terapeuta al lado de la pantorrilla del paciente. Para ello, se ejercerá una presión sobre la musculatura gemelar y el paciente deberá tener los pies por fuera de la camilla. Al generar la presión, el hallazgo será positivo si no hay una plantiflexión y será negativo si hay una plantiflexión. Prueba de cajón anterior de tobillo. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la inestabilidad anterior del tobillo. Para ello, el paciente se va a acomodar en decúbito supino y el terapeuta en el borde de la camilla. Los pies del paciente estarán fuera de la camilla y con una mano se fijará la tibia y el peroné y con la otra se realizará el contacto en el calcáneo y se realizará una presión hacia adelante y hacia arriba. La prueba será positiva si hay un desplazamiento anterior del astrágalo sobre la mortaja y será negativo si no hay desplazamiento considerable. Prueba de compresión tibioperonea. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la sindesmosis tibioperonea. Para ello, el paciente se ubicará en decúbito supino y el terapeuta en el borde de la camilla. El terapeuta va a realizar un contacto abrazando ambos malleolos, cruzando las manos por debajo del cuello del pie. El terapeuta generará una presión y será un hallazgo positivo si hay dolor durante la presión y negativo si no existe dolor.